a cabo el servicio de administración tributaria. Para empezar, me gustaría comentarles de esta facultad, como ustedes bien ya saben, está prevista en el artículo 42, fracción quinta. Y la fracción quinta de este artículo 42 del Código Fiscal de la Federación dice que las autoridades fiscales, para comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados cumplan con las decisiones fiscales y en su caso, derivado de ello, puedan determinar contribuciones omitidas o créditos fiscales, o para comprobar la comisión de delitos fiscales y proporcionar la información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para, y dentro de eso la fracción quinta dice, practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet y de presentación de solicitudes o avisos en materia de registro federal de contribuyentes. El cumplimiento de obligaciones en materia aduanera derivadas de autorizaciones o concesiones de cualquier padrón o registro establecidos en las disposiciones relativas a dicha materia, verificar operación de las máquinas, sistemas, registros electrónicos que estén obligados a llevar los contribuyentes, también para que esas operaciones de máquinas se realicen conforme a lo que establecen las disposiciones fiscales y también para solicitar la exhibición de la documentación o los comprobantes que amparen la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías y verificar que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con marbete o precinto correspondiente o en su caso que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos y verificar que las cajetillas de cigarros para su venta en México contengan impresos el código de seguridad o en su caso que este sea auténtico, de conformidad con el procedimiento previsto en el 49. Como se fijan en esta fracción quinta, si bien es visita domiciliaria para verificar cumplimiento, habla de muchísimas decisiones, de muchísimas obligaciones que tienen de acuerdo a diferentes clases y derivado de todo eso, la parte sustancial, yo creo, lo más importante o de las cuestiones más importantes que debe de tomar en cuenta cualquier contribuyente cuando lo van a visitar es la orden. En la orden tiene que decir de manera clara el objeto de la misma, que es, en la orden se tiene que señalar precisamente qué objeto tiene la visita. ¿Qué objetos son? Cualquiera de los señalados en la fracción quinta del 42. En este caso nos vamos a circunscribir propiamente a lo que es la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet. Entonces, ¿qué tiene que decir la orden? Que esa orden tiene por objeto llevar a cabo la visita domiciliaria en el domicilio del contribuyente para efecto de verificar la expedición de los comprobantes fiscales por Internet. Limitar el objeto que se tenga. Hay algunas órdenes que me ha tocado ver que se advierte tanto la verificación de la expedición de comprobantes fiscales como también la verificación, en su caso, de las mercancías que se tengan, de que sea la legal estancia de las mercancías o posesión de las mercancías, en algunos casos, ¿no? Pero generalmente el objeto. Otra cuestión que se tiene que tomar mucho en cuenta es, lógicamente, que sea emitida por autoridad competente, que contenga firma autógrafa de la persona que lo señale, que designe a los visitadores, la persona, el que da la orden generalmente es el administrador de auditoría o en su caso algún subadministrador en suplencia por ausencia encargado, y ellos en el texto con el mismo tipo de letra, de cierta forma se tiene que señalar el nombre de los visitadores y decir que pueden actuar de manera conjunta o separada. Esas son características que debe de cubrir la orden. También la fundamentación es muy importante, tienen que precisar las facultades que tienen para designar a los visitadores, tienen que señalar el 42 fracción quinta en el que se están sustentando, el periodo a revisar, que puede ser un solo día, pueden ser 2 días, 3 días, no sé, el periodo específico de qué día a qué día son las facultades que se tienen que llevar a cabo. Ahora, bueno, por cierto, cualquier duda que se tenga o cualquier cuestión, pues con gusto las comentamos. Me gustaría comentar a lo largo del procedimiento y después propiamente ya irnos a algunos criterios que se establecen tanto en el Tribunal Fiscal como en el Poder Judicial de la Federación. Veo aquí en el chat a Héctor, al contador Héctor, igualmente le mando un saludo, un abrazo, a Salvador en Toluca, y cualquier duda que tengan, por favor, estamos, Araceli también, buenas tardes, y estamos en contacto. Bueno, entonces, pongámonos en la hipótesis de que llega un visitador del Servicio de Administración Tributaria, debe de tener una identificación con fotografía,
y se acerca con la persona solicitando la presencia del contribuyente o de su representante legal. No se encuentra esta persona, sí está autorizado el visitador para llevar a cabo la diligencia con quien se encuentra en el lugar. Esa es la gran diferencia que existe entre una facultad de fiscalización de visita domiciliaria, revisión de gabinete, en la cual pues se tiene que dejar en su caso citatorio si no encuentran a la persona para que al día siguiente notifiquen la orden, pero en estos casos, también como lo es en aquellos casos en los que se efectúen visitas para verificar la legal estancia de mercancías, no es necesario que forzosamente se entienda con el contribuyente o el representante legal. Lo que sí es necesario es que se lleve a cabo esta visita en el domicilio que expresamente esté señalado en la orden. Entonces, pueden llegar al domicilio, pueden solicitar la presencia del contribuyente o representante legal. Si no está ninguno de estos, pedir precisamente que se entienda la diligencia con el encargado, con la persona con la que se encuentra, y cómo se lleva a cabo la diligencia. Lo primero que tiene que hacer esta persona es, si va a entrar al domicilio, tiene que ser un domicilio que esté abierto al público en general. Tiene que asentar eso en acta de que es un domicilio abierto al público en general. ¿Por qué? Porque en caso de que se trate de algún negocio que no está abierto al público en general, pues no podría ingresar a la contribuyente propiamente para realizar operaciones, ¿no? Si no son con el público en general. Eso es muy importante que tiene que asentar en el acta la visitadora correspondiente. La otra cuestión que debe de tener en cuenta, que se debe de llevar a cabo, es que se debe de identificar plenamente con la persona con la cual se entienda la diligencia y le va a dar el derecho para señalar a 2 testigos. En caso de que pues, la persona con la que entienda la diligencia no señale 2 testigos, bien puede señalarlo el visitador. Se señalan los testigos y ahí lo primero que hace, y es en ese orden, es informarle, identificarse con la persona. Ya una vez que se identifica con la persona, que esta persona también de sus datos, que se hagan constar los datos de la persona con la que se entiende la diligencia, explicarle el motivo por el cual está yendo, enseñarle la orden de visita, una vez que haya ingresado, cerciorarse del domicilio que sea el correcto y tiene que circunstanciar todos los elementos que le permitieron cerciorarse que se trataba de eso y que estaba abierto al público general, entrega la orden, se designan testigos y ya después de todas esas formalidades se inicia propiamente con lo que es el procedimiento de levantar el acta para verificar propiamente si se expiden comprobantes fiscales o no. Ahí en las actas lo que la autoridad tiene que limitarse a efectuar es propiamente el cercioramiento de todos los hechos, nada más circunstancia todos los hechos que logra advertir el visitador en ese lugar, es decir, puede requerir los comprobantes, a lo mejor hay alguna persona que está efectuando alguna compra y se puede percatar el visitador que fue alguna compra superior a 100 pesos y que le entregaron a lo mejor un ticket o que no le entregaron nada y eso lo tiene que hacer sentar y lo tiene que actualizar. Ya una vez que ellos hayan circunstanciado todo, perdón, todas esas cuestiones, tienen que cerrar el acta, entregan una copia del acta, se firma el acta por la persona con la que se entiende la diligencia, el visitador y los testigos, y se le entrega. Y ya días después se debe de entregar propiamente se tiene que emitir una resolución en la cual si existe alguna conducta que se pudiera efectuar, con gusto, lógicamente, no con gusto, sino que la autoridad debe forzosamente de emitir resolución en caso de que exista alguna anomalía. Si no existe alguna anomalía, recordemos, facultad discrecional no tiene la obligación de expedirla, ¿no? El procedimiento, pues como ustedes saben, está perfectamente regulado en el Código Fiscal de la Federación. La visita, los datos que debe contener la orden de visita, pues debe de venir propiamente en el 43 del Código. Ocupa las reglas que establece el artículo 44, propiamente algunas, no todas, y ¿cómo se llama? Aquí pues, se levanta el acta propiamente, y al final nos está pasando mucho, o yo he visto muchos asuntos en los cuales hoy en día con lo que se establece en el artículo 49 del Código es que se establecen propiamente todos los requisitos que se establecen para estas visitas domiciliarias de verificación de expedición de comprobantes fiscales. Pero ahorita con lo de la expedición de comprobantes fiscales digitales, me ha tocado ver algunos casos en los cuales
en las actas los visitadores argumentan que entran al domicilio que está abierto al público en general, que se dedican a lo mejor a venta de abarrotes, y que pues del inmueble, de la verificación que efectúan al inmueble, constatan que no existe ninguna computadora o ningún elemento electrónico que permita expedir comprobantes fiscales digitales por internet, y que por lo tanto, por esa simple y sencilla razón, no cuentan con infraestructura tecnológica para cumplir con la obligación de la expedición de comprobantes fiscales digitales. Y hasta ahí se queda el acta en algunas ocasiones. Y luego, con base en esa situación, las autoridades emiten precisamente la resolución correspondiente, que por cierto, conforme a lo que establece el mismo artículo 49 en su último párrafo, habla de un plazo de 6 meses, contados a partir del plazo de que señala el párrafo anterior, es decir, del plazo de 3 días hábiles para desvirtuar la función de infracción, para efecto de poder expedir esa resolución en imposición de multa. Pero ahí, yéndonos a esa situación, cuando expiden, cuando no existe infraestructura y sustentan esa situación en una cuestión para poder imponer una infracción por no expedir comprobantes fiscales digitales, ahí, pues, en consideración muy particular mía, pues sí existe una notoria ilegalidad por el hecho de que no están haciendo constar de ninguna manera, pues, la existencia de que haya existido alguna operación que generara propiamente, pues, la expedición de algún comprobante fiscal digital. Aquí hay una duda de Adriana que veo que comenta en el chat, que tratados de contribuyentes de ¿qué? Perdón. No cuentan con equipo de cómputo, sin embargo, se les apoya y se emiten pidiendo el dato al cliente. Ah, del RIF. No cuentan con equipo y se les apoya y se emite pidiendo el dato al cliente del RIF. Sí, ahí es a lo que precisamente quería llegar. El hecho de que no cuenten con equipo de cómputo no es causa inmediata que conlleve una sanción. ¿Por qué? Porque no es obligación legal propiamente contar forzosamente con una computadora para eso. Sí es obligación el expedir comprobante fiscal digital, pero ahí bien lo señala, y ahí tenemos que tener muy en cuenta lo que son los comprobantes fiscales digitales, los requisitos que tienen los comprobantes fiscales y las obligaciones que tenemos respecto a la expedición de comprobantes fiscales y lo relacionado con los comprobantes simplificados, ¿no? Como sabemos, los comprobantes que valen son los electrónicos, y en Código Fiscal de la Federación, y ahí me remito un poquito para ver la naturaleza y la legalidad de los comprobantes fiscales, habla que aquellos que cuando las leyes fiscales establezcan obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que perciban o retenciones de contribuciones que efectúen, estos deberán de emitirse mediante documentos digitales a través de la página de internet del SAT. Las que adquieran bienes, disfruten de un uso goce temporal, reciban servicios, o aquellas que se les hubiera retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante digital por internet. Y ahí habla, ¿no? Los contribuyentes que se refieren deben de cumplir con las siguientes: contar con el certificado de firma, tramitar el sello digital en el SAT, etcétera, etcétera, etcétera. Debe de cumplir los comprobantes fiscales digitales con diversos requisitos. Pero después, en este mismo artículo, se establece que el comprobante fiscal válido es el digital, y que el contribuyente tiene un plazo, que ese viene en reglamento del código, de 24 horas para solicitar al SAT el timbrado de ese comprobante fiscal. Entonces, muchas veces puede hacer una operación, si es superior a 100 pesos, conforme lo que establece la resolución miscelánea, que es una operación, una venta al público en general, o la prestación de un servicio al público en general, y es superior a 100 pesos, pues sí se tiene obligación de expedir un comprobante, pero simplificado, un comprobante simplificado. Y ya si es una persona cierta, obtener los datos de la persona, tener todos los datos RFC y todo, y si la persona no solicita en ese momento una impresión, o sea, un soporte impreso de su factura, pues conforme al reglamento, bien se puede ir y se dice, oye, pues si yo tengo, después de realizar la operación, hasta 24 horas para solicitar al SAT mi timbrado, pues cuanti más puedo expedir de manera posterior
dentro de ese tiempo el comprobante fiscal. Cierto es que ni en resolución miscelánea, ni en código, ni en reglamento, y lo dejo igual salvo la opinión de ustedes, pues no precisa una fecha cierta y exacta de tiempo en el cual se le obligue a una persona a expedirle a otra un comprobante fiscal digital. Se establece incluso en tratándose de aquellas personas cuando se realicen ventas al público en general, que al cierre de la operación, que puedan hacerlo sus cierres semanales, quincenales, mensuales o para los del RIF bimestrales, tienen que expedir una factura global y para eso establecen un tiempo, establecerlo, creo que es dentro de los 3 días siguientes, si mal no recuerdo, a la fecha en la que cerraron operaciones. Pero hasta ahí, de ahí en fuera, no establecen respecto a operaciones específicas. Entonces, como bien lo comentan aquí, bueno, si hay una persona está en RIF, le solicitan una factura, pues puede solicitar los datos de la persona mientras sí expide un comprobante simplificado. Ese comprobante simplificado, como bien se dice tanto en resolución como en todo, debe de tener lo que es el RFC del contribuyente que los expide y señalar el régimen fiscal en el que tributa, el número de folio y el sello, bueno, sería el número de folio consecutivo que permitiera tener de cierta forma un orden, un control, lugar de fecha de expedición. Y con los datos siguientes, pues sí, bien se puede hacer sin ningún problema la factura en un café de internet o en donde guste o por teléfono, incluso con la aplicación de mis cuentas o cualquier otra que tenga, ¿no? ¿Cuántos días se tienen para expedir un CFDI por reparto de dividendos a los accionistas? Pues ahí realmente nos iríamos dentro de la expedición, no se establece un plazo establecido cierto, lo que establecen propiamente, si mal no recuerdo, es que después de que se cierran las operaciones, se tiene, creo que son 3 días, si mal no recuerdo, para expedir el comprobante, pero habla de operaciones al público en general. Entonces aquí yo creo que pues son 24 horas las que se tienen para lograr obtener el timbrado, pero hasta ahí se queda la ley. Entonces esas son las cuestiones que nosotros en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en el área de análisis sistémico, pues se ha estado efectuando una investigación muy, muy minuciosa para efecto de lograr pues advertirle al Servicio de Administración Tributaria de esas consecuencias y que de esa manera se genere certeza jurídica. Porque si mal, incluso ustedes pueden checar el propio reglamento del Código Fiscal, establece nada más ese plazo, 24 horas después, y de ahí en fuera el plazo que les comentaba hace un rato, ¿no? De después de cerrar las operaciones. Es decir, si van entonces, conociendo situaciones, algún visitador a verificar la expedición de comprobantes fiscales y ustedes expiden los comprobantes simplificados y algún contribuyente le pide factura, le recaba los datos de la factura y ellos lo multan por no expedírselo en ese momento, pues yo no encuentro un sustento legal alguno que obligue a ustedes a que en ese momento expidan el comprobante fiscal digital por internet si es que la persona que adquirió los productos o los servicios del comerciante pues no le solicitó en ese momento que le diera una impresión de comprobante fiscal, ¿no? Que amparara esa operación. Entonces, hay muchas cuestiones ahí que sí es importante tomarlas en cuenta cuando les lleven a cabo una visita, porque yo creo que sí, lo más importante en esos procedimientos es lo que el visitador, el visitador del SAT propiamente asiente y circunstancie en las actas. ¿Qué he notado luego? Que hay muchos contribuyentes que con el afán de evitar a lo mejor una multa o de que piensan que no lo va a multar la autoridad, dicen, oye, pues es que sí, yo llevo operaciones, yo nunca expido los comprobantes, me los expide luego mi contador, cuando le hablo que se necesita uno, y sí, de las operaciones no realizo, ¿no? Entonces eso lo asientan muchas veces los visitadores, y pues en lugar de ayudarlos, muchas veces les perjudica. Entonces ahí sí consideramos que ante el desconocimiento a lo mejor que pueda llegar a tener alguno de sus clientes o algún contribuyente, pues lo mejor es no comentar nada. ¿Por qué? Porque dentro de este procedimiento de facultades de comprobación, de verificación, de expedición de comprobantes, existe un plazo que le dan al contribuyente de 3 días para que manifieste. Y pues en esos 3 días bien se pueden utilizar para argumentar o asentar
o desvirtuar los hechos señalados en el acta y para efectos de que se evite la multa. Ahora, en caso de que no se logre desvirtuar y que la autoridad opte por llevar a cabo una impugnación, bueno, pues sí habría que ver los requisitos de forma que se tengan y propiamente también de fondo que se tengan para adecuar la infracción, porque recordemos que tratándose de infracciones, la hipótesis de la infracción tiene que adecuar exactamente con lo que señala la norma. Como lo es, no es lo mismo que te infraccionen por no expedir un comprobante a por expedir el comprobante con requisitos, sin todos los requisitos legales que se establecen, ¿no? Aceptar, dice, en este caso, ¿qué hacer cuando existe? Aceptar, no es aceptar, pues nada más no mencionar nada. ¿Por qué? Porque después de los 3 días ustedes ya analizando el acta y analizando la situación, pues pueden efectuar argumentos en su defensa, que esa es una recomendación que nosotros le pondríamos. Había una pregunta acá arriba de Paulino. ¿Cuántos días tengo? Ah, no, ya. ¿Me aplica la espontaneidad del 73 del código para los FDIs para que no me multen? Claro. Cualquier obligación, tratándose de cumplimiento de obligación o cualquier cosa en las cuales se hagan cuando no sean detectadas por la autoridad o no sean descubiertas por cualquier medio por la autoridad, aplica la espontaneidad en el cumplimiento de cualquiera de esas obligaciones. En los comprobantes simplificados, todos los datos pueden ser por medio de un sello, por ejemplo, notas de remisión contengan mediante un sello. Pues mira, realmente lo único, y que estén exactamente, no son necesarios de una imprenta, ya no, ven que ya no hay autorizaciones de imprenta ni nada, sí se pueden hacer en mi consideración por un sello, porque en la ley no establece una objeción para tal cuestión, pero lo que sí es importante es el folio, que sí exista en el foliado de los documentos, pues un folio único por cada comprobante simplificado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo importante es el control que se deba llevar de esos. Ya que se supone que esos comprobantes simplificados son aquellos que se llevan por operaciones superiores a los 100 pesos y que sean con el público en general, y pues esos se deben de incluir al final con la factura global que se haga, ¿no? Propiamente. Que de eso, bueno, me imagino que conocen un poco más ustedes. ¿Qué otra pregunta veo aquí? Dice Paulino, si una persona no contribuyente me vende un auto, a mí contribuyente, ¿cómo compruebo esa compra? Fíjense que de ahí no me quisiera extender mucho porque ese es otro tema que lo podríamos utilizar, pero en algunas modificaciones de resoluciones del año pasado e incluso en la resolución de 2015 establecen propiamente la obligación que tienen ya aquellos vendedores de carros para poder expedir la factura, el comprobante fiscal por internet. Ya hablo de carros usados, me gustaría a lo mejor... ahorita en la computadora voy a hacer una búsqueda rápida de eso, porque ya lo establecen propiamente como una obligación y la verdad sí es algo complicado de cierta forma que dudo que en la realidad se efectúe. Ahorita lo busco y lo comentamos sin ningún problema. Ahorita lo comprobamos, está en la resolución para que de cierta forma lo analicemos. Pero ahí en síntesis lo que se establece es que ya les dan una obligación a aquellas personas que vendan carro, que tengan copia de la factura original del vehículo y tienen que expedir un comprobante y además el pago que se tiene que hacer con ese comprobante. Ahorita lo busco y regreso precisamente a esa pregunta. Exactamente, que la persona que lo vende es una persona normal y que no está dado de alta en el RFC, ¿no? Ahí más que nada es por los ingresos que se tienen y es la venta que obtienen estas personas. Ahorita los comento, aunque esto va más direccionado propiamente a aquellos lotes de vehículos, ¿no? En los cuales tendrían que expedir las facturas para acreditar la propiedad de esos vehículos y las copias, pero lo comentamos. Me gustaría pasar, si tienen algún comentario más en cuanto al procedimiento de comprobantes, respecto de algunos criterios que se tienen en materia de comprobantes fiscales que se tengan. Déjenme pasar
Acá los tengo, espérenme un tantito. Aquí está. Hay una, en cuanto a la circunstanciación de lo que es el público en general, que esté abierto al público en general. Es importante comentarles, déjenme, me regresó la pantalla, déjenme lo ponemos. Algo muy importante que le pueden decir a sus clientes, cuando se lleve a cabo una visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales, lo peor que se puede hacer, yo creo, es oponerse al desarrollo de la misma. Hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? No me vas a llevar a cabo ninguna verificación, no hagas nada hasta que a lo mejor venga mi contador o alguna cuestión así, y eso se pueda tomar como una oposición, y ahí sería algo más contraproducente. ¿Por qué? Porque eliminan elementos, ya que con la circunstanciación, al acreditarse de cierta forma, circunstanciarse que existe una oposición, pues ya con ello se considera una oposición y pues se amerita una multa, que la multa a la que se refiere es la del artículo 85, fracción primera del Código. Y derivado de eso, de esa oposición, pues no te tienen que otorgar ningún plazo ni nada, sino que sería propiamente la multa de manera directa para efectos de hacerlo. Otro criterio es en el acta de visita domiciliaria para verificar el cumplimiento de expedición de comprobantes fiscales. No se resta, según el criterio de un colegiado, la validez de la circunstancia de que tenga en forma preimpresa la leyenda de que el establecimiento visitado se encuentra abierto al público en general. ¿Por qué? Porque es un requisito muy específico que establezcan que se advierte que está abierto al público en general, pero nada más que señalen que se encuentra abierto al público en general, sino que también incluso hay tesis del tribunal que ya no nada más basta con que digan se encuentra abierto al público en general, independientemente de que lo señalen impreso o no, sino además el que circunstancien los hechos por los cuales ellos llegan a esa conclusión de que se encuentra abierto al público en general. Es decir, ya sea porque hay un letrero en el que dice que se permite la apertura al público en general, o por cualquier otra cuestión, ¿no? Porque la puerta está a libre acceso, o porque preguntan, o cualquier cosa que en el lugar permita hacerlo. Tuvimos un asunto de una escuela en la cual la multaron y decía que estaba abierta al público en general la escuela, y pues cierto es que ese tipo de escuela era una primaria, si mal no recuerdo, pues no estaba abierta al público en general, es decir, pues para entrar tenías que tocar con él, tenías que decir a qué persona ibas a buscar específicamente, y ya de ahí te daban el acceso a la escuela. Entonces solamente los alumnos, que eran los que estaban registrados, inscritos en esa escuela, eran los únicos que podían efectuar el ingreso a ese local. Entonces, por esa situación en la que no estaba tampoco muy circunstanciada, pues genera el problema. Regresando un poquito, a lo mejor apartándome un poquito del tema de la compra de vehículos usados y de la autofacturación, no está mal el contador que señala eso. Es más, hasta incluso en el Servicio de Administración Tributaria establecen un apartado relacionado con esto. Cuando en la resolución miscelánea, tanto el año pasado como en esta, viene una característica de una hipótesis que señala mucho en las agencias de auto, que es, tú quieres comprar un auto nuevo y dejas como parte de pago tu vehículo usado. ¿Qué se debe de hacer para acreditar propiamente esa situación? Y aquí hay una pregunta frecuente del Servicio de Administración Tributaria que dice, en el caso de que un contribuyente enajene un vehículo nuevo y reciba como parte del pago un vehículo usado de conformidad con lo dispuesto en la regla miscelánea, que es la 1.2.7.1.34, la pregunta dice, ¿debe emitir un cheque nominativo a nombre del enajenante del vehículo usado para cumplir con lo que establece el 27 fracción 1 del reglamento de la ley del IVA? Y dice que no es aplicable propiamente la fracción 1 del 27 del reglamento de la IVA, porque en la regla miscelánea fiscal que se establece, en esta se establece claramente que el vehículo usado sí puede ser entregado como parte de pago del vehículo nuevo.
En esta regla, ahorita nada más que mi computadora anda un poco lenta, eh, eh, para buscar un poquito la regla. Eh, Hay una pregunta muy clara que dice, en relación con las operaciones realizadas anterior a la publicación de la regla que le comentábamos, que era la 1.2.7.1.34, donde se menciona el formato del escrito en donde el contribuyente manifiesta su consentimiento expreso para que el adquirente realice su inscripción en el RFC y la emisión del CFDI, que es lo que comentaba la autofacturación. Es posible que el contrato de compra de venta de la unidad usada con la firma autógrafa de la persona física vendedora de la unidad sustituya ese formato a que se refiere la citada regla. Sí, sí es posible, porque pues todavía cuando no estaba publicada la regla que comentamos, la 1.2.7.1.34, ni existía el formato de solicitud de expedición de CFDI que establece 1.2.4.3. En la página del SET, pues no teníamos nada de eso, pues con la firma autógrafa que se tuviera del contrato de compraventa del vehículo, se sustituía tal cuestión. Hoy en día, ¿qué se hace con estas reglas? Lo que comentaban, la autofacturación. Me voy a ir a lo mejor para delinear un poquito la regla, para comentarla con ustedes, pero es, como bien comentaban ahí en el chat, es la autofacturación. Pero para eso necesita llenar una solicitud que la persona que les vende el vehículo tiene que firmar, en la cual les autoriza que lo den de alta en el RFC y que precisamente facturen por esa cuestión, ¿no? Les repito la regla que se hace referencia. Déjenme buscarla. Espérenme tantito. Espérenme tantito porque... La regla es la 1.2.7.1.34. 1.2.7. Con esta gripa, una disculpa. Que aquí en la oficina me pegaron la gripa. Pero ahí estamos ya. Déjenme. Ahí está. No quiere abrir esta computadora. Bueno, pero aquí, ¿qué establece esa regla propiamente? Pues la facilidad de la autofacturación, como comentan, pero siempre y cuando se tenga la autorización de la persona que les vende el vehículo para poder llevar a cabo esa facturación. Esa autofacturación se puede decir, sí. A ver, déjenme buscarla. ¿Qué más me gustaría pasar? Pues no sé si hay alguna cuestión que quieran que comentemos respecto a cuando se trata de vehículos usados. ¿Qué dice? Ahí hay una pregunta de Ciudad Isla que dice, ¿qué sugerencia podría dar para una tortillería que cuando vende las tortillas, por una tortilla que mientras despacha no le da tiempo de llevar el registro de cada una de las ventas que hace? Yo creo que a lo mejor y por las ventas que se hacen, a lo mejor y el control que se hace generalmente pues no son mayores a 100 pesos, no es obligación, más que si te lo solicitan de un comprobante simplificado. Por los kilos a lo mejor que se tenga un registro y ya ahí sacas como la venta global. No sé si puede haber algún control de los kilos de tortilla que se haga y pues ya ahí con eso se hace el cálculo de las ventas diarias que se tengan, ¿no? Hay personas, o he visto algunas tortillerías que llevan como unas tablitas en las cuales nada más ponen una rayita, si es 1 kilo, si es 2 kilos, si es 3 kilos, y cada rayita pues representa una operación y ya por los kilos que sean ya se hace la suma. Pormenorizado, pues no creo, pero aún así digo, para el giro que se tiene,
¿están en RIF o en qué giro está la tortillería? O depende de qué volumen ventan, ¿no? De tortillas. Pero sí he visto algunos registros que hacen en los que ponen kilos de 1, 2, 3, 4, 5 y ya nada más van poniendo rayitas. Y las rayitas pues representan cada venta que han efectuado y en el lugar donde se encuentren pues ya los kilos, ¿no? Y ya con eso se va efectuando. Ahora en RIF pues se tienen las facilidades con mis cuentas de que pues sea cada día, cada semana, cada mes, cada bimestre se ingrese a mis cuentas. Y de RIF es importante también tomar en cuenta lo que salió en la primera modificación de la resolución miscelánea, que es una interpretación que da el SAT al artículo, al párrafo relacionado con la obligación que tienen del RIF de que si no presentan sus declaraciones de manera consecutiva 2 veces, lo sacan del RIF o 6 en un periodo de tiempo, lo sacan del RIF y que dan a entender con la interpretación que le dan que siempre y cuando registren sus ingresos, sus gastos en mis cuentas y que cuando les llegue un requerimiento den cumplimiento a la presentación de las declaraciones, no se consideran en esa hipótesis para que lo saquen del RIF. Eso es importante tenerlo en cuenta con aquellas personas del RIF. No sé si haya alguna duda, sino para pasar a leerles algunos otros criterios que son importantes señalar. Generalmente, en mi experiencia, cuando estaba antes en el Tribunal Fiscal y nos tocaba resolver estos tipos de asuntos, o incluso analizándolos, tenemos que tomar muy en cuenta que precisamente la expedición de comprobantes fiscales se genera pues por alguna venta, por alguna realización, alguna transacción que permita pues que existan estos comprobantes fiscales, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, las autoridades fiscales han cometido el error de circunstanciar, pues que, oye, es que el contribuyente no expedió el comprobante, se efectuó una venta o se prestó un servicio y nunca se realizó el comprobante. Y nada más lo circunstancian de esa manera, entonces no te dicen modo, objeto, lugar, tiempo, qué venta o qué cuestión se efectuó. O no se logra acreditar, como en el ejemplo que ponemos inicialmente, de que nada más verifican si hay computador o no. Y ahí se limitan y no dicen nada de respecto a si existió un acto de comercio que generara la expedición de un comprobante fiscal, pues con esas situaciones se podría lograr echar abajo la multa vía recurso de revocación o juicio contencioso. ¿Por qué? Porque pues ni siquiera señalan qué operación llevó a cabo o originó en su caso la obligación que tuviera el contribuyente para expedir un comprobante fiscal. Entonces, si no existió alguna operación que obligara al contribuyente a expedir un comprobante fiscal, pues cuanto más queda relevado, es decir, no tendría obligación de expedir un comprobante, ¿no? Es como si llega un verificador y me dice, oye, el día de ayer vendiste y pues no tienes ninguna factura del día de ayer. Entonces te voy a multar porque no veo que tengas ninguna factura, ningún comprobante simplificado del día de ayer. Oye, pues espérame, si lo señala así, bueno, qué bueno para ustedes, pero ahí realmente tendrían muy buenos elementos de defensa, pues porque no habría forma de establecer que existió alguna operación que generara la imposición de la multa, que generara primero la obligación de expedir comprobante y por lo tanto que te adecues en infracción de no expedir comprobantes fiscales, ¿no? Hay una pregunta que dice, ¿en la venta de casa habitación se debe expedir un CFDI cuando se lleva ante notario público? Pues el notario público es propiamente el encargado, cuando es en casa habitación, de llevar a cabo las retenciones del impuesto que se genere. Pero aquí señalas que tú debes de expedir el CFDI. Ahí a Paulino no agarro mucho la pregunta, como que no le entiendo mucho la pregunta, la hipótesis a la que te quieres referir. Si quieres, coméntamela o amplíame la pregunta para con gusto contestártela. Porque acuérdense que en casa habitación, para empezar, pues está exento, ¿no? Siempre y cuando se cumplan con, con algunas cuestiones y los notarios pues tienen muchísimas obligaciones precisamente para lo del acreditamiento. Pero aquí
La obligación aquí, más que nada, es, según yo me acuerdo, es del notario. Habría que checarlo en el, creo que es el artículo de renta, es el 132, si no mal recuerdo, 127 de la ley del impuesto sobre la renta, eh, para efectos de las obligaciones. Aquí establece propiamente en el artículo 127 de la ley de impuestos sobre la renta de hoy en día la forma en la que se efectúan los impuestos. Y yo como vendedor. Si la casa rebasa los 7. No, el notario. El notario es el que debe de expedir la factura con el total de la operación propiamente, porque es el que retiene y te da la constancia de retención. En el artículo 127, en el párrafo tercero, no, cuarto, donde está en el tercer párrafo, dice que en el caso de operaciones consignadas en escrituras públicas, los notarios, corredores, jueces y demás fenatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el pago a que se refiere este artículo bajo su responsabilidad y lo integrarán en las oficinas autorizadas a que se refiere el mismo, en el mismo plazo señalado en el tercer párrafo del artículo 126 de esta ley. Y deberán de expedir comprobante fiscal en el que conste el monto de la operación, así como el impuesto retenido que fue enterado. Entonces, realmente ahí es la obligación que tiene el notario para expedir el CFDI. No el contribuyente propiamente, ¿no? Eso es muy importante y eso es en todos aquellos actos, tanto de casas habitaciones como de inmuebles o terrenos que se, inmuebles, terrenos o construcciones que se tengan para la expedición de CFDIs. Ahora, alguna otra, otro criterio que también es importante, ¿dónde está? Hay una jurisprudencia muy importante que si bien se establece la obligación que se tiene de que se pueda entender la diligencia con quien se encuentre, es una jurisprudencia del año 2011 de marzo, en el que el rubro es visita domiciliaria, la orden relativa emitida con fundamento en los artículos 42, fracción quinta y 49 del Código Fiscal de la Federación, debe contener el nombre del contribuyente visitado. Eso es algo muy importante por el hecho de que la diligencia de verificación de expedición de comprobantes fiscales se pueda llevar a cabo con quien se encuentre en el lugar, el encargado, cualquier persona que esté a cargo en el negocio o en el establecimiento, ello no implica que no se deba de asentar el nombre del contribuyente visitado, es decir, esa persona física o persona moral en el nombre del contribuyente, dentro de la orden de visita correspondiente, ya que eso genera un vicio de forma desde el inicio, una vulneración y generaría la nulidad lisa y llana de la multa, por ser la multa un fruto de un acto viciado desde su origen. Entonces, sí es muy importante checar eso. ¿Qué recomendaciones les podemos, les puedo dar? Una, cuando lleven a cabo la verificación, bueno, una, lógicamente cumplir en el sentido de que si hacen operaciones superiores a 100 pesos, expidan los comprobantes simplificados. Si algún contribuyente le solicita la factura, pues recaben la factura y dentro de las 24 horas posteriores hagan el timbrado para que se la manden al contribuyente, tengan los datos suficientes, pues procurar de que si ese contribuyente les pide una impresión ahí de la factura, en ese momento, bueno, pues sí tratar de ver la forma, a lo mejor mediante una llamada a alguien que esté con una computadora, por el teléfono o algo, de poder enviársela por correo electrónico, de poder otorgarle esa cuestión, ese comprobante fiscal digital. Pero si no se lo solicita impreso en el momento, bueno, pues sí, darle la confianza de que le van a expedir el comprobante fiscal. Y si llegan a tener alguna visita por no expedir comprobante, pues sí, permitirle a la autoridad fiscal que lleve a cabo las circunstancias o proporcionarle la documentación que requiera y pues tratar pues, de que no, por el hecho a lo mejor de tratar de defenderse,
señalen cuestiones de más que pudieran ser utilizadas a lo mejor en su contra. Entonces, pues presentar la documentación, pues verificar o sostener que sí existen comprobantes respecto a las operaciones, y ya en el caso de que quieran argumentar cuestiones para poder usarlas en su favor, bueno, pues que lo hagan dentro del plazo que les dan de 3 días siguientes al acta, para que así ya con más detalle, con más detenimiento, puedan llevar a cabo los argumentos que consideren. Y nosotros en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues con gusto los podemos ir asesorando paso a paso para efectos de que, pues de que se eviten esas multas que sí son bastante elevadas en muchas ocasiones, ¿no? No sé si hay alguna duda con el tema de expedición de comprobantes fiscales. En mi experiencia, lo que he visto o los errores que la autoridad generalmente tiene es que no circunstancia que el lugar estaba abierto al público en general, no detallan que se realizó alguna operación comercial que derivara de la expedición de un comprobante fiscal, tampoco acredita de cierta forma con la ausencia de circunstanciación suficiente la operación que se realizó, que motivara esa cuestión. Muchas veces piden como un requisito legal el que exista computadora, siendo que pues, no es un requisito legal, forzosamente tener en el lugar, en el establecimiento, una computadora y una impresora, porque, pues, como bien comentaba un compañero, pues pueden irse a un café internet y solicitar la impresión, o si no necesita una impresión de la factura, se puede mandar por correo electrónico, de cualquier forma, ¿no? Y esas son circunstancias muy buenas que puede generar la defensa. Algunas otras cuestiones ya menos hoy en día es que se excedan de los 6 meses con que cuenta para emitir la multa correspondiente, o que no adecue la infracción, porque hay veces que se señala el mismo visitador que el contribuyente expide un comprobante eh, y señala, expide un comprobante a lo mejor, pero no reúne todos los requisitos de un comprobante fiscal digital. Entonces, pues ahí muchas veces se le va al visitador en el entendido de que no necesitas expedir factura por todas las ventas o todas las operaciones comerciales que realices, sino únicamente por aquellas en las que estén una persona, un contribuyente directo o cierto, que te dé la información para que tú le puedas expedir factura. Si no, acordémonos que pues, entra como una venta al público en general y se efectúa dentro del 100%. Dice, las multas se pueden condonar al 100% en caso que me requieran CFDI y me multen. Para la condonación de las multas, para la cuestión de las multas, aquí sí debemos de checar, estas multas tendremos que ver en la resolución miscelánea si encuadra en alguna hipótesis de la expedición de las multas, es decir, multas como este tipo que son de forma, hay ciertos requisitos a establecer, ¿no? Si son sector primario, son agricultores, y eso sí se condonan al 100%, pero en algunas otras cuestiones no tiene que haber reincidencia, tienen que estar, no tienen que haber tenido un cumplimiento respecto a esta cuestión en determinados años, muchos requisitos que establecen las reglas misceláneas para la condonación. Yo aquí más que incluso ver la condonación, que sería a lo mejor lo último que se pudiera llegar, y que pudiera ser que no se encuadraran en estas cuestiones, iría más por ver la legalidad de las mismas, si es que está en tiempo. ¿A qué voy? Si a ustedes les llaman una verificación de expedición de comprobantes fiscales, pues nosotros con gusto los podemos apoyar, leer el acta y en base a eso apoyarlos para darle contestación dentro de los 3 días. Y después, si llega la liquidación, pues tratar de agotar los medios de defensa para efecto de lograr desvirtuarla. Y ya en caso de que efectivamente esté muy bien elaborado el acto de autoridad, sea 100% legal y de esa manera efectivamente no se haya expedido comprobante y se tengan todas las evidencias que advierten la infracción, que hayan cometido la infracción, pues ahí sí considerar la condonación de la multa con base en lo dispuesto en la miscelánea fiscal, que recordemos que ya lo relacionado con donaciones de multa, pues ya no está tan discrecional esa facultad de la autoridad, ¿no? Ya cada vez tiene más se puede decir, más regulaciones dentro de la miscelánea fiscal, que es donde se establecen precios, que permiten pues tener también más certeza, ¿no? Para los contribuyentes, ¿no? No sé si hay alguna otra duda.
respecto de este procedimiento. Sí es un procedimiento muy común, inclusive a finales del año pasado se empezó a llevar a cabo de manera muy cotidiana por la autoridad fiscal e incluso recaudaron una gran cantidad de dinero por esa situación. Pero yo creo que con una buena asesoría que ustedes le brinden a sus clientes, pues se podrían evitar muchos problemas, ¿no?, respecto de esta situación. Y hablando de esta situación de comprobantes fiscales y por lo cual se generó, me acuerdo el año pasado, esa cuestión era porque algunas empresas no expedían el CFDI cuando lo solicitaba el contribuyente. Cuando el contribuyente solicita un CFDI y ese pues nunca le llega al correo del contribuyente o lo obligan a meterse a una página de internet para obtenerlo, el SAT sacó de ahí, si mal, como bien lo recordaron, un criterio no vinculativo en el cual señalaba una mala práctica fiscal de algunas personas, aquellas que no expedían el CFDI y que obligaban al contribuyente a acudir con una liga de internet para que ellos solitos lograran la obtención de su CFDI. El problema que nosotros le vemos es que pues sí existe una mala práctica y sí vulnera los derechos de las personas cuando se obliga al contribuyente a acudir a la página de internet. Es decir, que el contribuyente diga, oye, no, pues tú expídemela y que forzosamente tenga que ser por la página de internet, sí lo consideramos como una vulneración. Pero si existe esa facilidad por parte de la empresa y te dan la opción, ya sea de que si quieres, te la dan ahí en el momento, te tardan un poco más, o si no, tú cuando gustes, la puedes llevar a cabo en tu casa por internet, pues a mí se me hace más una facilidad. Incluso muchas tiendas, cadenas grandes, pues ya al advertir esa práctica indebida que consideró el SAT, pues ya dan esa facilidad al contribuyente para que si desea una factura, pues pueda acudir al módulo y ahí lo apoyan a llevarla a cabo. Perdón, Edgar de Jalapa me dice que si por política de la empresa establecen que deben solicitar una CFDI en el momento de compra, de lo contrario no se hará posteriormente y el cliente posteriormente exige el CFDI y no se le genera y resulta que en ese momento que el cliente exige su CFDI están con una revisión de expedición de comprobantes fiscales, ¿qué pasa? Si en ese momento está, pues ahí obviamente el licitador va a hacer constar esa situación porque no sé si hay alguna cuestión que a ti te permitiera acreditar que él proveedor, sino del proveedor, pues las obligaciones de cómo expide los comprobantes, ¿no? Problema te podría generar, pues al momento de que quieras, a lo mejor, que no te efectuaran a lo mejor la retención, supongamos, de IVA. Bueno, pues ahí, ¿cómo vas a poder lograr efectuar o llevar a cabo el procedimiento de acreditamiento, ¿no? Pero sí, no es obligación tuya. Bueno, pues yo creo que ya hasta me pasé un poquito. Quedo a sus órdenes aquí en la Delegación Veracruz. Me pueden contactar al correo delegacionveracruz todo junto @prodecon.gov.mx y quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario. Y la verdad me da mucho gusto poder participar aquí con la NAFINET, con la comunidad actual de NAFINET, y pues quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Y ya veremos a ver la próxima quincena, en 15 días, a ver qué tema podemos dar. Muchas gracias.